Ya estamos por comenzar. Vamos a explorar el poder de la inteligencia artificial en la academia. Vamos a aprender cómo usar las herramientas como en ningún otro lugar. Ya estamos por comenzar. Ya estamos por comenzar. Ya estamos por comenzar a usar las herramientas. Ya estamos por comenzar. ¡Hey, hey, hey, hey! Ya estamos por comenzar. ¡Hey, hey, 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 hey! Vamos a explorar el poder de la inteligencia artificial en la academia. Vamos a aprender cómo usar las herramientas como en ningún otro lugar. Ya estamos por comenzar. Ya estamos por comenzar. Ya estamos por comenzar. Ya estamos por comenzar. Aprender cómo usar las herramientas como en ningún otro lugar. Ya estamos por comenzar.
las herramientas como en ningún otro lugar. Ya estamos por comenzar. Vamos a explorar el poder de la inteligencia artificial. En la academia vamos a aprender cómo usar las herramientas como en ningún otro lugar. Ya estamos por comenzar, ya estamos por comenzar, ya estamos por comenzar. Vamos a explorar el poder de la inteligencia en la academia. Vamos a aprender cómo usar las herramientas como en ningún otro lugar. Ya estamos por comenzar. Vamos a explorar el poder de la inteligencia artificial en la academia. Vamos a aprender cómo usar las herramientas como en ningún otro lugar. Ya estamos por comenzar. Hola a todos y todas, muy bienvenidos a una nueva sesión, la tercera del curso de Inteligencia Artificial. Espero que me estén escuchando y viendo sin mayores problemas. Bueno, como ven, hice un juego expandido de lo que les probé el otro día, el miércoles, nuevamente con Suno, que está a un nivel realmente increíble. Esta es la versión 5 de Suno. Todas estas canciones que ustedes vieron me tomaron apenas segundos de realización, apenas darle como algunas indicaciones de qué tipo de ritmo y qué tipo de música quería que sucediera. La letra, que no hay gran originalidad ahí, pero es una letra, y a partir de ahí 6, 7 estilos musicales diferentes, que digo, que imagino que a ustedes les suceden lo mismo que me sucede a mí, ¿no? Por un lado es un asombro increíble, porque además cuando entendemos que la tecnología aprende a desarrollar esto por su propia cuenta, es decir, no estamos hablando de un software de música que un músico desarrolló para que pudiesen la IA generar ritmos, sino que la IA lo que hizo fue consumir música y a partir de ese consumo poder reproducirla y poder combinarla y poder generar nuevos géneros. Entonces, por un lado, nos asombra esa capacidad y por otro lado, nos preocupa enormemente saber que está esta tecnología disponible y que de pronto nos representa un reto enorme para quienes son artistas, en este caso en el mundo de la música, ¿no? ¿Cómo puede
subsanarse este sector a partir de tener esta incidencia. Bueno, es muy fuerte, es muy fuerte. Y yo les traigo el ejemplo de la música porque me parece que es muy evidente el desarrollo que ha tenido en esta línea y nos obliga a entender que muchas de las cuestiones que podemos suponer que son un límite para la inteligencia artificial probablemente no lo sean. Es decir, hace unos años atrás se hablaba, por ejemplo, de que era imposible que se pudiese producir un audiolibro con inteligencia artificial que no se notara en extremo, ¿no? Y entonces la lectura de un audiolibro con una voz humana iba a tener un diferencial muy claro y muy superior. Bueno, fíjense lo que son las voces, lo que son las canciones, lo que son las melodías. Es imposible discernir que no ha sido hecho por un humano o por una máquina, con lo cual, bueno, tenemos muchos interrogantes ahí para hacer. Vamos a meternos al tema del día de hoy. Tengo que decirles que probablemente corramos un poco el eje de la agenda. Recuerden que la tercera sesión le íbamos a dar foco completo al tema de imágenes y generación de imágenes. Si alguien venía así con todas las ganas para ver esto, bueno, les pido disculpas, quiero correrlo un poquito. Si vemos que necesitamos alguna sesión más, incluso para cubrir todos los temas, lo vamos a hacer. Pero me parecía necesario continuar con lo que veníamos el miércoles, trabajando, sobre todo con respecto a lo que tiene que ver con los modelos de lenguaje, porque creo que hay varias cosas que no hemos llegado a profundizar que quiero que ustedes se lleven. De verdad creo que la sesión de hoy la van a apreciar muchísimo, por los ejemplos, por los casos de uso, por las posibilidades que les voy a mostrar, porque muy probablemente no las hayan visto en otro lugar. Son cosas realmente sorprendentes en cuanto a las capacidades que tienen modelos como ChatGPT. Así que como hay mucho que les quiero contar, voy a compartirles pantalla. Insisto, no es que no vamos a tratar el tema de generación de imágenes, lo trataremos en la siguiente sesión, ya el día lunes. Y si vemos que los temas se me extienden para lo que quedan en las dos sesiones próximas, que era lo que estaba programado, haremos una tercera sin problemas. O sea, mi intención siempre es tratar de darles todo el contenido posible y todo el contenido programado de la mejor manera posible. Así que vamos de lleno ya con lo que les quiero contar. Básicamente, para hacer un punto de contacto con lo que vimos el día miércoles yo les traté de presentar las posibilidades que nos ofrecen herramientas como ChatGPT. Para muchos que todavía no habían profundizado, que lo habían hecho en forma muy ocasional, ¿no? Empezamos a entender que están los modelos que tienen razonamiento y los que no tienen razonamiento, los que tienen razonamiento que nos permiten llegar a respuestas bastante más precisas, bastante más interesantes, haciendo que la IA le dedique más tiempo de cómputo a darnos una mejor respuesta. Vimos diferentes casos de uso, vimos cómo desarrollar un prompt correcto que tenga todos los ingredientes. Conocimos algunas estrategias que hacen que podamos obtener los mejores resultados, como el prompting adversario, como la idea de que la propia IA se autoevalúe para darnos mejores respuestas. Vimos cómo generar GPTs y qué tan útiles son estos GPTs. Ahora vamos a ir introduciéndonos en varios casos muy concretos que me parece que les van a servir de disparadores de cómo usar esta tecnología y además de todas las capacidades que tienen este tipo de tecnologías. Sobre todo porque, y justo creo que recibí un correo antes de iniciar la sesión, y esto me pasa, no es por ese correo, me pasa habitualmente con todas las sesiones, con todos los workshops que hago sobre el tema. Hay mucha necesidad de parte de ustedes de utilizar la tecnología para corregir, para revisar un texto, para editar un texto, para traducir. Y la tecnología está ahí, obviamente que hay formas de usarla, hay herramientas específicas para esto y lo vamos a ver, pero yo creo que hay un uso de la IA que tiene que ver con muchas tareas que hacemos todo el tiempo y que están ligadas a la labor de producir y comercializar libros, pero que no tienen que ver específicamente con corregir un texto. Y de hecho, a veces para esas tareas, modelos de lenguaje no son tan buenos. No son tan buenos, hay una explicación de por qué no son tan buenos, pero en definitiva no terminan dándonos las garantías que necesitamos de que la IA revisa exhaustivamente el texto, de que lo revisa como nosotros queremos que lo revise. Bueno, hay como muchos matices ahí que hacen que esa tarea tal vez no sea la más indicada para que hoy usemos la IA, pero hay muchísimas otras tareas en las que la IA es tremendamente potente y que tal vez a ustedes no se les viene a la mente ese caso de uso o esa posibilidad. Así que vamos a dar comienzo. Les voy a mostrar lo que es el primer ejemplo, que es un ejemplo que creo que les va a venir realmente muy bien. Todo esto, como siempre, van a tener los prompts y los ejemplos y los enlaces de todo lo que vamos a ir viendo
dentro de la academia. Lo que tengo aquí es un prompt bien largo, que ahora se los voy a explicar. Y quiero arrastrarme un documento, un PDF, que dice así. Fíjense lo que es este caso, porque creo que es un caso de uso que les va a venir realmente muy, muy, muy bien. Es así. No lo voy a leer completo, pero vamos a leerlo como en una parte salteada, pero para que entiendan de qué va. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. Yo le estoy dando a GPT un libro completo, El coleccionista de finales felices, que es un poco el ejercicio que hicimos el día miércoles, y le estoy diciendo, mediante un prompt, que lo que quiero es que a partir del texto de este libro me elabore una pauta de estilos que me sirva a mi editorial, para trabajar con el equipo editorial. Esto creo que es un caso de uso muy útil, porque ustedes podrían tener varios capítulos, varios contenidos que les parece que están muy bien trabajados, incluso varias piezas de comunicación o lo que fuera, y le piden a la IA que deconstruya ese contenido y les arme una pauta de trabajo para poder seguir manteniendo esa pauta en los siguientes proyectos. Esto podría ser también útil, por ejemplo, para lo que tiene que ver con diseño de imágenes. Podrían decirle a la IA, estos son las 20 portadas que a mí más me gustan. Quiero que a partir de aquí me digas cuáles son los denominadores comunes y cómo podría elaborar una pauta que me permita a mí diseñar nuevas portadas que cumplan con esta estética. Fíjense lo potente que es un recurso de estas características. Entonces, yo le digo a la IA lo siguiente. Actúa como director editorial y de producción con 15 años de experiencia en ortotipografía en español, normas de citación, edición académica de no ficción. Tu objetivo es deducir, perdonen que se me fue ahí, deducir, normalizar, redactar una pauta de estilo editorial completa a partir del libro que te adjunto. La pauta debe establecer criterios claros, verificables y aplicables para editores, correctores y diseñadores, resolver ambigüedades con reglas explícitas, ejemplos antes y después, incluir una lista de control, una suerte de checklist, proveer reglas automatizables, considerar el español y todas las variantes que se aplican en el texto, mantener una coherencia, si yo le estuviese compartiendo distintos formatos de archivos, cómo tiene que ser la tarea, le explico cómo quiero que trabaje, lo que quiero es que haga un diagnóstico primero del libro, que identifique los estilos ya presentes, que señale las incoherencias frecuentes, que defina qué variante de español está dominante en el texto, y que redacte a partir de ahí la pauta que tiene que tener la norma lingüística, el registro, la ortotipografía general que se está aplicando en el texto, cuándo se usan cursivas, cuándo se usan mayúsculas. Bueno, en definitiva, le doy un prompt que a partir de un texto, de un trabajo original, deconstruye ese texto y me arma una pauta de estilos. Fíjense lo potente que es esto, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, ustedes le podrían dar 3, 4 ejemplos de textos que les gustan mucho y le pueden pedir a la IA que les elabore o que les defina cuáles son el tono, el estilo, la forma de narrar de esos textos para que les arme una pauta y a partir de ahí trabajar ustedes con esa pauta o pedirle a la propia IA que genere contenidos a partir de esa pauta, ¿no? Pero esta deconstrucción, este proceso inverso, creo que es un caso de uso realmente muy, muy interesante y muy potente. Aquí hice, esperen porque no me dio tan buen resultado porque no le apliqué el modelo de razonamiento y me fue directamente al modelo normal y aquí sí lo quiero forzar un poco. Vamos a hablarnos de los costos de la IA, Ramses, así que sí, es parte del tema de hoy. También vamos a hablar del tema de cómo trabajar con IAs en forma totalmente privada y segura. Vamos a hablar mucho de esto. Obviamente el éxito de esta tarea, aparte de darle un libro muy bien editado que evidencie que responde a un manual de estilo. Exactamente, Fernando. Y es parte de lo que yo quiero transmitirles. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada les decía que una de las mejores técnicas de prompting es la de darle un ejemplo? Bueno, esto es lo mejor que podemos hacerle a la IA. Más que decirle a la IA que escriba en un estilo, que escriba en un formato, que escriba en un tono, que más que todo esto, díganle mediante ejemplos qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que les gusta, qué es lo que vienen haciendo que va bien, qué tipo de estructura de contenido, de proyecto, de lo que fuera. Esto vale para cualquier aspecto, ¿no? Es darle un ejemplo. Aquí sí ya me elaboró lo que yo quería, que era la pauta de estilo editorial, aplicable a narrativa y no ficción, porque detectó un poco que de eso iba el cuento. Objetivo, unificar criterios lingüísticos. Se aplica a redacción, cada regla incluye cómo procede un antes y un después. Estructura de capítulos, numeración romana más título breve. Diálogo, uso de rayas de qué tipo de diálogo. Presencia de comillas. Bueno, me detalla en función del capítulo
que le di, cómo se aplican cada una de las normas y a partir de ahí tener una pauta de estilo muy bien elaborada. Tengo ejemplos del antes y el después, automatizaciones. Aquí hay una suerte de checklist, fíjese, checklist para corrección, todo lo que debería revisarse en la etapa de corrección, todo lo que debería revisarse en la etapa de maquetado, incluso incluye cuestiones de accesibilidad. Bueno, me elabora un documento de pauta de estilo en base a un documento previo que le di. Claro, aquí yo les voy a sumar un tip adicional, que es el siguiente. Imagínense que ustedes elaboran esto, que vamos a ver, esto que les voy a mostrar ahora les puede despertar otras ideas secundarias. Elaboran esto y sobre esta pauta construyen un GPT. Y ese GPT es un GPT de uso interno para el equipo de trabajo, al cual cualquier persona integrante interna o colaboradores externos pueden dialogar con ese GPT para desambiguar cualquier tipo de duda que tengan sobre las pautas o sobre lo que fuera. Les voy a dar un ejemplo muy concreto de esto. Esperen que me copió mal, ahí está. Que es el siguiente. Es un ejemplo ficticio, esto no es real, pero es un GPT que tiene por dentro políticas de uso de la inteligencia artificial para una editorial como podría ser Anagrama. Insisto, es un ejemplo, no es un ejemplo real de Anagrama, pero es un GPT que puede estar compartido en forma privada, íntima, por el equipo editorial de una editorial como Anagrama, pero puede ser para cualquier ejemplo, y en donde cualquier persona que colabora o que trabaja con la editorial le puede hacer preguntas y le puede decir, tengo una imagen que generé con Midjourney, que es un generador de imágenes con IA. ¿Puedo usarla para la portada del libro? Según las políticas de uso de la editorial, sí puedes usar una imagen generada con Midjourney, pero con condiciones importantes. Lo primero, revisión de los derechos de uso. Antes de utilizar cualquier contenido, debes verificar si existen condiciones de uso o cesión de derechos impuestas por la plataforma. Bueno, autorización. Como otros generadores de imágenes, pueden tener distintas licencias dependiendo del plan que estés utilizando. Me da una respuesta que no es una respuesta aleatoria, sino que es una respuesta en base a un conocimiento que yo le di a este GPT. En concreto, en este caso, pautas de cómo me parece que hay que generar, cómo trabajar la política de IA dentro de la editorial. Piensen en cualquier tipo de pauta, política, lo que quieran, de uso interno, de documento interno, que sirva para colaboradores externos o para quien quieran y que puedan ahí responder todas las dudas. Podrían ser incluso cuestiones que tengan que ver con administrativas o de facturación o lo que fuera. Aquí la imaginación al poder. Vamos con un siguiente ejemplo. Voy a volver por aquí, voy a volver al... Estoy pensando si usar el Thinking o no para esto. No sé si hace mucha falta. Vamos a usar un Thinking Mini. Y voy a, de nuevo, arrastrar el coleccionista de finales felices. Y voy a hacer un prompt muy sencillo. Un prompt muy sencillo. Que es el siguiente. Que dice así. Revisa el texto. De nuevo, es el libro completo. Y desarrolla una tabla que contenga los nombres de todos los personajes del libro y una breve descripción de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esto? Las capacidades que tiene la IA de analizar un contenido, el que fuera, y transformarlo en otra cosa que es la que nosotros necesitamos. Podríamos tener un contenido y decirle que nos extraiga todos los términos que son complejos y para luego pensar en un posible glosario. Podemos pedirle que nos extraiga todos los términos que un niño de 10 años no podría comprender. Y entonces tener una definición de qué términos o palabras tal vez no son tan comunes para un vocabulario esperable en un niño de esa edad. Podríamos decirle que nos identifiquen todos los países y todas las ciudades que están siendo mencionadas. Lo que ustedes quieran, pueden como transformar o trabajar sobre textos de muchas maneras. Este uso es mucho más plausible y es mucho más rico que pedirle a la IA que nos revise y que nos encuentre errores de ortografía o de gramática. Es mucho más interesante usarlo de esta manera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una tabla de personajes absoluta de todo el libro, en donde está Ícaro, protagonista, joven sensible y lector empedernido, contable despedido en paro, Miquel, amigo y compañero de piso, Ariadna, hermana de Ícaro, señor Dédalo, y tenemos todos los personajes. Y pueden ser los personajes, o yo le podría pedir lo que quieran. Les quiero mostrar con esto casos de uso concretos y muy potentes que tienen con la herramienta, para que entiendan que en definitiva no se trata de usar a la IA para corregir o para hacer una tarea tan concreta o tan específica del mundo de la edición, sino se trata de tener
una suerte de asistente que les sirva para una enorme cantidad de... Es muy diverso y es muy amplia el abanico de tareas en los cuales nos puede ayudar. He creado la pauta partiendo de un texto ya corregido. Bien, Elisenda, ahí estabas comentando algo. Supongo que esa intención de tu prompt también supone que uno tiene el libro o al menos un capítulo en un archivo accesible para que la IA pueda analizarlo. Bueno, ahí está el tema de los derechos. Ya vamos a ver en la sesión de hoy, Fernando, el tema de cómo trabajar con IAs en forma totalmente privada y segura, y eso ya nos tranquiliza de este asunto. Bien, ¿cuál es el camino para asegurar que... Ok, lo mismo, Laura, vas un poco en la misma dirección que Fernando. Vamos a ver seguramente eso un poquito más tarde, pero hoy lo vamos a ver. Algunos comentarios ya les fui haciendo en las sesiones anteriores, pero hoy lo vamos a ver con mucho más detalle. Quiero mostrarles el siguiente caso de uso. El siguiente caso de uso, que es el siguiente. Me voy a venir aquí. Este es un caso de uso muy habitual, muy potente, que consiste en lo siguiente. Tengo un contrato de distribución de mis libros para una plataforma de audiolibro. Un documento que se los puedo mostrar por aquí. Es un documento ficticio, pero es un documento con un contrato típico que señala todas las pautas que un distribuidor está queriendo ofrecerme para poder distribuir mis libros. Puede ser un contrato de cesión de derechos, podría ser un contrato de lo que ustedes quieran. Estamos hablando de un contrato. Y en definitiva, ¿qué es lo que le pido a GPT? Le pido que, adoptando el rol de un experto legal de España, podría ser el país que fuera, ustedes tendrían que ahí determinarle un poco el contexto de en dónde se encuentran ustedes. Soy un editor de libros y una plataforma de audiolibros me ha acercado el siguiente contrato. Necesito que verifiques el texto cláusula por cláusula, con mucho detenimiento, teniendo en cuenta las leyes de España y de Europa, lo mismo, insisto, si estuviesen en México, las de México o lo que fuera, señala qué cláusulas o condiciones debería especialmente prestar atención o podrían ser perjudiciales para mí. Es decir, le pido a la IA que adopte el rol de un experto legal y se ubique en mi lugar. No es que me haga un análisis del texto, sino que desde mi óptica, que soy el editor, me diga cuáles podrían ser las condiciones perjudiciales. Le aclaro, no soy abogado ni domino estos temas, así que necesito que me lo expliques en forma muy sencilla. Ordena los comentarios en base al riesgo o perjuicio, desde aquellas cláusulas que hacen que sea absolutamente inviable y no recomendable que firmen el contrato, hasta las que sin ser ideales, tampoco denoten una gravedad elevada. Es decir, le digo que me explique las cláusulas. No tengo idea del tema y quiero que me las explique. Y además quiero que me las organice entre aquellas que serían de locura firmar un contrato de estas características, o bien aquellas que no están tan mal en realidad, pero que, bueno, debería discutir un poco y debería tener algo de precaución. A ver, esto nos exime de hacer una revisión nosotros, nos exime de contratar un abogado o tener un abogado en el equipo que lo revise. Bueno, no, pero probablemente nos agilice gran parte del ida y vuelta. En todo caso, cuando llega el momento final, podemos hacer una lectura mucho más profunda o consultarlo ahí sí con algún profesional. Pero es una revisión muy confiable, porque fíjense que lo que hace la IA es analiza el documento. Aquí tenemos, recuerden, el razonamiento que hizo la IA. Después vamos a ver esta cadena de pensamientos de una manera bastante más detallada. Recuerden que GPT hace como una simplificación, no nos muestra realmente lo que hace por detrás, pero nos muestra un poco el camino que sigue. Y lo que dice es, bueno, voy a revisar el contrato cláusula por cláusula, varios puntos generan preocupaciones legales, clasifica las cláusulas y las sugerencias, sale a buscar en Internet y mira 15 referencias que hay en Internet, revisa las cláusulas más riesgosas y me da la respuesta tardando unos 30 segundos. Y esta respuesta consiste en lo siguiente. Aviso importante, breve y claro. Esto es un análisis técnico jurídico, no sustituye el asesoramiento de un abogado legal. El propio GPT ya nos hace la advertencia. Resumen en una frase, hay varias cláusulas que te colocan en clara desventaja: exclusividad rígida y larga, cláusula de paridad MFN amplia, límites de auditoría y remuneración poco favorables, cesión amplia, terminación asimétrica, un tratamiento de datos y derechos morales que puede vulnerar normas españolas. Bueno, hay varias preocupaciones ahí a la alerta, y va cláusula por cláusula diciéndonos la cláusula, por qué es grave, riesgo práctico, qué pedido, qué alternativa razonable sugerir, y así tenemos punto por punto. Fíjense, ¿no? Y obviamente, ¿qué haría yo aquí?
digo, lo ideal sería revisar esto con ciencia cierta, ¿no? Pero le podría decir, elabora un correo de respuesta donde se señalen los principales problemas y mis sugerencias. Y en base a todo esto va a elaborar la respuesta que le tendría que dar a este proveedor, señalando cuáles son los problemas que veo y cómo debería mejorarse. Bueno, Fernando, peor lo que señalas ahí. Peor en realidad. Ahora, a ver, quiero ver lo de Magalí. No, Magalí, la verdad es que a nivel revisión de EPUBs, a nosotros no nos ha dado gran resultado. Saben que tenemos como mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con producción y revisión de EPUBs. No nos ha dado un gran resultado a nivel de revisar y validar que técnicamente cumple. Hay herramientas para esto que son mejores, hay herramientas que se dedican específicamente a esto. Y en la última de las sesiones vamos a estar viendo cómo generar herramientas propias. Me refiero a herramientas de software propias que podrían hacer esta tarea usando la IA. Esto lo dejo ahí como un paréntesis, pero lo vamos a ver. A ver, Fernando, lo que decís, no, en principio, yo siempre estoy hablando o suponiendo del contenido de ustedes. Si ustedes han comprado un libro o han adquirido un libro de un tercero, subirlo a GPT, no deberían hacerlo. Se hace, no puedo decir que no se hace, porque se hace, y para mí es la primera o la más grave vulneración legal que hay detrás de todo esto, más allá de lo que las propias compañías han hecho por su cuenta, que es alimentar al modelo con contenidos con propiedad intelectual sin haber pagado nada o sin siquiera dar alguna referencia sobre esto. Pero después lo que tenemos son a día de hoy, 800 millones de usuarios activos dentro de ChatGPT, que claramente cada uno es libre de estar subiendo contenidos. En algunos casos muy groseros, ChatGPT nos puede alertar y decir, no, este contenido yo no lo puedo trabajar porque tiene propiedad y vulnera derechos de propiedad intelectual. Pero la verdad, digo, no sé si todos han estado un poco siguiendo lo que ha sido Sora, el generador de video con inteligencia artificial de ChatGPT. Bueno, permitía generar videos con prácticamente cualquier personaje de ficción. No se han preocupado demasiado en vulnerar esto. Así que bueno, es complejo el asunto, pero si les tengo que decir, no deberían subir contenido de un tercero que tiene derechos a la plataforma. Bueno, a ver, fíjense. Me genera el mail, ¿no? Gracias por enviarnos el borrador del contrato, hemos revisado el texto con atención y antes de empezar quisiéramos comentar varios puntos. A continuación resumo. Cláusula MFN, paridad comercial. La obligación de paridad amplia impide conceder ofertas puntuales. Propuesta, eliminar o limitarla. Y yo como cliente, como editor, le doy un texto sugerido de esa cláusula. 2, exclusividad y duración. 5 años y prórrogas automáticas. Es excesivo en un mercado dinámico. Mi propuesta es reducir plazos y añadir cláusulas. Digo, la propia IA me redacta un mail que después puedo terminar de ajustar, afinar, corregir algunas cositas, pero que ya tiene una forma y una estructura muy buena. Esto ahorra tiempo, optimiza tareas, nos da confianza. Digo, esto habría sido un contrato que, piensen lo típico, ¿no? Y lo habitual dentro de la labor de cada uno de ustedes. Reciben una propuesta de este tipo. ¿Qué hacen? Bueno, en el momento en que tengan tiempo en la semana, van a revisar el contrato o se lo comparten a un asesor legal para que lo revise, que de igual manera, hasta que ese asesor legal tenga tiempo, lo abra y lo vea y les envíe una respuesta, hagan una llamada o lo que fuera, discutan, entiendan, no entiendan. Bueno, ya todo este proceso se simplificó al extremo. Tenemos una IA que rápidamente nos dijo A, B, C, D y con una explicación de qué ocurre en cada caso sin siquiera haber abierto el documento. A partir de ahí, copiamos, tenemos la respuesta, la enviamos directamente a la distribuidora y empezamos a tener un feedback y lo que hubiesen sido semanas de dilación, en pocos días tenemos un camino y podemos entender que hay una posibilidad de negociar esa cláusula o no. ¿Qué herramientas recomendadas para revisión ortotipográfica, Silvia? Lo vamos a ver. Me río porque es un poco lo que estoy diciendo de que lo vamos a ver. Va a haber una sesión en donde vamos a ver muchas herramientas recomendables, pero es un poco lo que les estoy diciendo de que pueden usarla, la IA, para esto, pero que hay muchos usos más interesantes, creo yo, que estas tareas puntuales.
pasa un poco por encima de la corrección, que a mi entender es una de las primeras preocupaciones que no llevan a mirar la IA como... Bueno, claro, Marcelo, sí, lo entiendo. Lo que quiero es que... A ver, hay algo que se suele decir bastante, esto que les digo es como algo bastante común dentro del ámbito de la inteligencia artificial, que se suele decir de que la inteligencia artificial es increíblemente potente para tareas muy complejas y muy sofisticadas, para hacer cálculos matemáticos, para descubrir nuevas ciencias, y es increíblemente tonta para otras cosas que para nosotros deberían ser obvias, deberían ser simples, como detectar si todas las palabras tienen acento, por decirles algo, ¿no? Que parecería algo, estoy yendo como a la corrección más simple de todas. Sé que la corrección es mucho más que esto, pero... y a veces lo hace y a veces no lo hace. Es un poco el escenario en el que nos encontramos. Hay mucha explicación detrás de por qué esto es así, pero apóyense en que tienen un experto legal, apóyense en que tienen un experto contable, apóyense en que tienen un experto financiero, en que tienen alguien que les puede dar nuevas ideas de negocio, estrategias de comunicación. Traten de tener más esa mirada inicial, más allá de que vamos a ver herramientas para traducción, corrección y demás, pero creo que lo más potente pasa por acá. Quiero que vayamos a este ejemplo. Este ejemplo a mí me encanta mostrarlo, porque evidencia mucho las capacidades que tiene la IA. Es un caso concreto, van a ver, o seguramente se les van a venir a la mente muchos casos similares. ¿Qué tengo acá? Tengo un Google Sheet, una planilla de cálculos con 4 columnas, nombre, apellido, correo electrónico, ciudad, país. Si se fijan, son datos ficticios, no son datos de personas reales, son datos ficticios. Pero si se fijan, hay algunos nombres que están bien en cuanto a mayúsculas y minúsculas, otros que están todos en minúscula, otros que están todos en mayúscula. Hay algunos correos que no están bien, porque hay alguno que le falta el .com, hay uno que está escrito en lugar de .com, CMO, hay un Hotmail en lugar de Hotmail, e incluso hay algunos errores en las ciudades y los países. La ciudad no es la correcta de ese país. Es una planilla. Podría ser una base de datos cualquiera. Yo no voy a compartirle a Google, a GPT, esta planilla. Lo que voy a hacer es una captura de pantalla. Quiero que entiendan este proceso de trabajo. Captura de pantalla. Abro un chat nuevo. Arrastro la captura de pantalla. No le estoy pasando los datos, le estoy pasando la captura. Trabajen mucho de esta manera porque tiene una capacidad de visión que es realmente muy asombrosa y puede leer el texto perfectamente, aún esté en una imagen. Y es mucho más simple hacer este proceso que estar viendo cómo compartirle el archivo o el documento. Y a partir de aquí le digo, normaliza los nombres para que estén siempre en formato mayúscula y minúscula, revisa los correos electrónicos, incorpora una columna que señale si hay un error y sugiere cómo debería ser ese correo, revisa si las ciudades y países son correctos. Aquí sí voy a aplicar el thinking más complejo para que se esfuerce todo lo posible. No le estoy aquí es un típico prompt en donde no necesito darle un rol, no necesito darle contexto, no necesito darle un objetivo de la tarea. Lo que necesito es que nos emprolije una base de datos. Una base de datos que podría tener miles de contactos, tantos como la ventana de contexto del modelo soporte, pero es bastante grande como para que le demos una información bastante importante. Le doy una captura, le digo qué es lo que quiero que trabaje y aquí empieza un poco con el modelo de razonamiento y empieza a decirme, bueno, parece que hay varios errores. Por ejemplo, María José González tiene un .com faltante, Juan Carlos López usa un Hotmail en lugar de Hotmail, está revisando los nombres, va haciendo como todo el trabajo de revisión, ahí parece que ya está terminando. En realidad pasa a otra fase, que es a la de ejecutar una herramienta que le permita elaborar la tabla y editar los datos y devolvernos el resultado como nosotros lo necesitamos. Fíjense que está generando un desarrollo, un programa para poder solventar la tarea que tiene que hacer. Esto lo podemos ver como no, pero es como para contarles un poquito qué es lo que está haciendo por detrás. Recuerden, lo que le pasé es una captura que podría haber salido de una web, una captura que podría haber salido de una foto de algo que le comparto y que quiero traspasar eso a texto y hacer algo con eso en forma de texto. Hay muchas maneras de pasarle información a GPT y GPT tiene la capacidad de verla y verla realmente muy, muy, muy bien. Vamos a esperar ahí que ya está terminando de hacer este desarrollo y ahí está. Y ahí me devuelve una tabla. Una tabla que es una tabla que está como embebida dentro del ChatGPT, en donde tengo el nombre y apellido original y el normalizado. Fíjense que me arregló todas las mayúsculas y minúsculas.
tenemos los correos electrónicos y me va identificando qué correos no están bien, porque le falta un .com, porque hay 2 arrobas, porque hay un .me. Digo, hay groserías acá, pero es para que entiendan cómo puede entender la IA esto. Y qué combos de ciudades y países son correctos, y aquí encontramos que Barcelona la aplicó a Argentina, por lo tanto no es correcta. Bueno, le voy a decir, aplica todas las correcciones en una versión final y divide los nombres y apellidos en 2 columnas. Claro, y aquí ya le damos una tarea que es un poco más compleja todavía, porque lo que le estoy pidiendo es que identifique qué elementos son nombre y qué elementos son apellido y los divida en 2 columnas, una para los nombres y otra para los apellidos. Fíjense lo útil que es esto, porque no es tan sencillo. Digo, aquí hay un Luis Miguel Orozco, hay un María del Mar Ruiz, Juan Carlos López. Poder entender requiere comprensión del lenguaje, poder hacer esto, requiere mucho conocimiento para entender cuándo, obviamente que se podría equivocar, pero cuándo habitualmente un término es un nombre y otro es un apellido. Cuándo tenemos 2 apellidos puestos, cuándo tenemos dos nombres. En este caso, a ver, déjenme ver, lo que hizo fue directamente darme un, a ver, creo que me dio, no, aquí me da, porque en ocasiones a veces ya directamente nos entrega una planilla Excel y nos saca de aquí, pero todavía estoy aquí. Fíjense, María José González, Juan Carlos López, Ana Lucía Pérez, María del Mar Ruiz, Sofía de la Cruz, aquí le costó y no lo pudo dividir, Camila Soledad Núñez, pero lo hizo bien en general. Le voy a decir lo siguiente, incorpora una nueva columna con el género para cada una de las personas. Y aquí le sumo un grado más de complejidad, porque lo que le estoy diciendo es, en función del nombre, que le aplique un género. Si es Carlos, que sea hombre, si es Fernanda, que sea mujer. Obviamente puede haber aquí todavía más posibilidades de error, incluso podría ser no un género tan taxativo, pero en definitiva, en una base de datos que le podríamos compartir con 1000 datos, con 2000 datos, el margen de error probablemente sea bastante chiquito, y entre eso y no poderlo hacer, creo que podemos ganar mucho trabajo. Pedro, ¿me decís que hay gente con problemas de conexión? Me dicen si alguien está lento o no lo está viendo o algo, ¿eh? Me avisan, por favor. No, y Ricardo, subir EPUBs, que me preguntabas antes si me había quedado ahí dando vueltas, no es tan bueno. Sí, pueden subirlo, puede trabajar, puede hacer algunas cosas, pero todavía no es una muy buena herramienta. Supongo, bueno, ahí me voy a detener. Quiero ver el resultado final. Resultado final aquí, a ver si me lo agregó. Sí, acá. Fíjense, femenino, María José, masculino, Juan Carlos, femenino, Ana Lucía, masculino, José Antonio. Lo que les estoy mostrando es un poco el ejercicio de trabajo con la IA y cómo podemos apoyarnos en un conocimiento que tiene la IA. Esto es mucho más que alguien que opera o que hace tareas. Es alguien que tiene capacidad para discernir y entender quiénes son hombres, quiénes son mujeres, cómo podemos separar los nombres, cómo podemos arreglar los correos. Piénsenlo para cualquier tipo de base de datos o cualquier tipo de contenido que podría ir incluso como contenido dentro del libro. Y fíjense, voy a ir un paso más allá. Elabora un gráfico de torta con los géneros. Con una información que no estaba presente, porque no teníamos ese dato en la base de datos, no sabíamos cuántos hombres y cuántas mujeres teníamos, y poder hacer esa información hubiese sido una tarea bastante compleja si la base de datos era grande. Lo que le estoy pidiendo es que, además de que ahora me agregó ese dato, me genere un gráfico de tortas con esa visualización. Y la IA tiene capacidad para poder hacer esto. Fíjense, tenemos un desconocido. A ver quién le aplicó el desconocido, me da curiosidad. Bueno, Sofía, porque no tenía el nombre aplicado. Femenino 41%, masculino 50%. Esta es la manera en la cual ustedes pueden aumentar productividad, generar procesos o tareas que no hubiesen podido hacer antes porque no tenían los recursos, no tenían la capacidad para hacerlo.
Me voy a ir a otro ejemplo, me voy a ir a otro caso de uso. Quiero, revisar un poquito las dudas que me estaban diciendo por aquí. ¿Puede hacer lectura de planas? Yo lo intenté hace tiempo para que detectara particiones silábicas erróneas. Mira, Mónica, vamos a ver algo. Mira, me lo voy a anotar. Me lo voy a anotar por aquí. Me lo voy a anotar por aquí. Para que intentemos ver un ejemplo hoy de esto que me decís, que es tratar de revisar un PDF y hacer una mirada de última instancia para tratar de detectar estos errores que siempre se nos pasan. Y te voy a contar por qué sí y por qué no es confiable del todo la herramienta. ¿Cuántas imágenes soporta ese proceso de thinking en GPT? No termino de entender la pregunta, Ramsés, pero, a ver, subirle imágenes a GPT para que las procese, para que las trabaje, es un límite bastante alto. Yo, creo que eran 20 o 30 archivos se pueden subir dentro de una conversación. Esto a veces no tiene tanto sentido que les diga como una cifra exacta porque además va cambiando mucho todo el tiempo y tiene que ver sobre todo con la capacidad de cómputo que van teniendo los sistemas. Pero hay un límite que responde a lo que pueden ser las conversaciones, otro al que pueden ser los GPTs, otro a lo que puede ser el contenido que embebamos dentro de un GPT. Son bastante más de 10, seguro, y habrá que ver para qué y qué tipo de tareas querés realizar, ¿no? ¿Podemos estar tranquilos de que no será utilizada por terceros? Laura, perfecta pregunta. Bueno, me voy a detener un segundito con eso, que es lo siguiente. Un poquito yo creo que les comentaba el día miércoles, pero lo profundizamos un poco más. Todo lo que tenga que ver con absoluta privacidad, seguridad y demás, lo mejor, si quieren absoluta confianza, es usar modelos como los que vamos a ver al final de la sesión. Vamos a ver qué modelos de inteligencia artificial tenemos que nos garantizan total seguridad cuando queremos trabajar con contenido sensible o con contenido que sabemos que es complejo. ¿Qué pasa si lo usamos dentro del propio ChatGPT como estoy haciendo yo ahora mismo? Bueno, lo primero, tienen que ir a las configuraciones, lo que vimos al final de la sesión pasada, las configuraciones y decirle al modelo que no se entrene con nuestro contenido, que no lo guarde en memoria, como garantizarle o decirle a ChatGPT, este contenido que te estoy compartiendo, no quiero que lo guardes en ningún lado. Además de eso, si ustedes abren una conversación, aquí arriba a la derecha, está lo que se denomina el chat temporal. Cuando activan este chat temporal, lo que hacen es tener como una conversación efímera con GPT, una conversación que cuando termina la pueden borrar incluso y desaparece y nunca existió de alguna manera. Con lo cual ahí también se ganan un punto más de protección. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de que ustedes suban, por ejemplo, una base de datos con datos sensibles de personas a ChatGPT. Bueno, que un tercero, que otra persona, que una empresa, que alguien más pueda acceder a ese contenido, es imposible. No hay margen de que eso ocurra. Que ChatGPT, que OpenAI como empresa tenga acceso a esa información, sí, tiene acceso a esa información. De hecho, hay algo muy curioso que ocurrió hace unos meses atrás, que es que el gobierno de Estados Unidos, por varios pleitos que estaba teniendo OpenAI por estos temas, le pidió a OpenAI que tuviese un resguardo de todas las conversaciones y de todo lo que ocurre en el sistema. Para lo cual, OpenAI, muy inteligentemente, lo que dijo es, vamos a hacerlo porque nos lo exige la ley de Estados Unidos, mientras estén estos pleitos legales, pero nosotros no queríamos hacer esto. Un poco salvaguardándose. Nosotros queríamos conservar la privacidad de los usuarios y no guardar las conversaciones que ocurren con el modelo. El gobierno de Estados Unidos nos obliga a tener un resguardo de esta información porque si ocurre cualquier litigio, bueno, haya una prueba. Ustedes piensen que estamos en un terreno muy sensible, estamos en un terreno en el cual, por ejemplo, yo podría pedirle a GPT que me dé una recomendación porque me siento mal por algún motivo. GPT me recomienda a tomar algún tipo de droga o algo por el estilo. Esa droga me cae fatal, me muero. ¿Y quién es responsable de todo esto? ¿Y cómo comprobamos que GPT es el responsable? Ya ha pasado, por esto que les estoy contando. Entonces, necesitamos, de alguna forma, la empresa tiene que poder demostrar legalmente que esa conversación ocurrió o no y de qué manera. Con lo cual, como gran síntesis, si queremos tener absoluta seguridad, lo vamos a ver al final, cómo trabajar con modelos que nos evitan estar interactuando con empresas o con corporaciones.
sino una técnica para esto que les conté recién de base de datos es lo que se denomina anonimizar las bases de datos. Cambiarle los nombres, en lugar de poner nombres, poner números, cambiar cierta información y trabajar con la base de datos, trabajar con la información, pero sin que haya un nexo muy concreto con una persona con un nombre y apellido. Vuelvo para aquí y voy a ir a lo que les quería contar recién. Perdonen que se me fue para acá el ejemplo, que es para mí el otro uso fantástico de ChatGPT. Es un uso que yo hago a cotidiano. A cotidiano nos enfrentamos a tareas que no tenemos idea de cómo resolverlas. Y ahí es donde yo creo que GPT gana mucho. No en GPT o cualquier modelo de lenguaje, no haciendo la tarea que nosotros hacemos habitualmente, pero haciéndola más rápida. Porque ahí tal vez ni siquiera la queremos ceder esa tarea, queremos seguir haciéndola. El asunto es cuando podemos hacer cosas que hasta ahora no podíamos hacer porque no teníamos ni idea de cómo hacerlas. Y ese es el punto en donde gana mucho, mucho GPT. Fíjense este ejemplo. Whisper, que es lo que ven ahí, Whisper es una inteligencia artificial del propio OpenAI, de ChatGPT, que permite hacer transcripciones de audio, ¿sí? Yo le puedo dar un audio y me lo transcribe ese audio, un archivo MP3, un archivo de audio cualquiera, incluso un video, y me transcribe ese audio completo. Y lo interesante de Whisper es uno de los mejores modelos que hay hoy por ser del propio OpenAI, del propio ChatGPT, pero lo interesante del modelo es que se ejecuta dentro del propio ordenador. Se puede ejecutar en el propio ordenador, es decir, no tenemos que estar subiendo ese audio a ningún lugar. Fíjense lo que estábamos hablando antes. Aquí tenemos total privacidad. Instalamos Whisper en nuestro ordenador y podemos transcribir los audios que querramos, sabiendo que pueden tener las conversaciones más privadas del mundo que no van a salir de nuestro ordenador. Va a ser el propio ordenador el que procesa el audio, nos devuelve el texto y nadie se ha enterado de nada. Pero ¿qué ocurre? Es una pieza de software un poco compleja de instalar. Un poco que hay que, no es imposible, pero que hay que hacer ciertos pasos, ciertas tareas. Bueno, ¿qué es lo que hice yo? Hice un GPT que me explica cómo instalar Whisper. Sin mucha más historia que decirle que quería que se convierta en un experto en instalar Whisper y me lo pudiese explicar, me pudiese ir guiando en el proceso. Y esto lo tengo disponible para editores que necesitan usar una herramienta de este tipo y pueden seguir el proceso paso a paso. Entonces, por ejemplo, le digo, hola, es un GPT que solo sabe hacer esto, ¿eh? Estoy aquí para ayudarte a instalar Whisper en Windows paso a paso, sin que necesites conocimientos técnicos. ¿Estás listo para empezar? Sí. Perfecto, vamos a verificar si tenés Python instalado. Paso 1, ver si tenés Python instalado. Me explica qué es Python y me da las instrucciones. Abrir el terminal de Windows, pulsar la tecla de Windows, escribir PowerShell. Te debería aparecer algo que dice Windows PowerShell. Verás una ventana azul y negra. Asegúrate de escribirlo tal cual. Python, versión. ¿Qué pasaría? ¿Qué debería pasar? Si te aparece algo como esto, perfecto. Si te aparece un mensaje como esto, entonces no tenés Python. Ahí me detengo. Decime, ¿pudiste abrirlo? ¿Escribiste? El GPT en este caso está programado para hacer esto, para irme guiando paso a paso, etapa por etapa, no avanzar hasta que no le diga yo que pude hacer esa tarea. Le puedo decir, no entendí nada. No te preocupes, vamos de nuevo. ¿Qué es el terminal? Es una ventana donde se pueden escribir instrucciones. ¿Cómo abrir tu terminal? Y nunca se va a cansar. Sigo sin entender. Entonces, me parece que aquí hay una utilidad fantástica para que no importa la tarea que fuera. A mí me siguen llegando muchos correos de muchos de ustedes preguntándome a veces cuestiones de cómo hago esto, cómo puedo ejecutar lo otro, cómo me conviene hacer una campaña de este tipo, qué herramienta le recomiendo. Bueno, GPT tiene un nivel de conocimiento del mundo. No digo que no me dejen de escribir, pero tiene un nivel de conocimiento y nos puede ayudar en esto. Podemos armar una herramienta, una pequeña herramienta que nos guíe en el proceso, que nos ayude, que nos asista, de acuerdo a nuestro nivel de conocimiento. Sigo. Y les voy a dar como otro ejemplo de resolución de problemas, que es algo para lo cual yo lo uso habitualmente. No, voy a usarlo con Thinking Mini. Lo uso muy habitualmente. Muy habitualmente nos enfrentamos a problemas, muy habitualmente, en la rutina cotidiana, en el día a día, en la semana, nos enfrentamos a problemas, a dilemas, a situaciones que no sabemos cómo resolver. Bueno, aquí, tener un colaborador, una inteligencia con el nivel de conocimiento que les vengo contando que tiene,
para que nos ayude en ese proceso, me parece que es algo que no podrían dejar de considerar. Ejemplo, actualmente dispongo de 3 versiones distintas de un mismo manuscrito, cada una con correcciones y comentarios de diferentes colaboradores, y no estoy seguro cuál refleja los cambios más recientes. ¿Qué estrategia me recomendarías para consolidar todas las modificaciones? ¿Qué sistema de organización o control podría implementar en el futuro? Es decir, tengo un problema. Tengo 3 archivos, 3 documentos con comentarios y no sé cuál es el último, no sé cuál es el más amplio. No es que le digo a GPT que me haga el trabajo. Lo que le digo es cómo me doy cuenta y cuál debería ser el mejor proceso. Esto se los cuento como ejemplo de lo que fuera, de infinidad de situaciones en las cuales nos enfrentamos a un problema, una duda, una situación. Tenemos poco tiempo para resolver una tarea, no entendemos cómo funciona algo, tenemos un problema interno con un colaborador. Bueno, dame ideas, soluciones, caminos. Le pido a GPT que me plantee posibles soluciones y aquí me dice un poco qué es lo que debería hacer. Crear una carpeta y guardar las 3 copias, hacer una tabla en Google Sheet, ejemplo, con las filas de esa tabla. Escoge la que tenga la fecha más reciente o más comentarios útiles o provenga con revisor con más autoridad. Activa control de cambios, combina las otras 2 versiones, me enseña a usar un poco la herramienta de combinar. Es decir, me va a ir guiando en el proceso más recomendable para hacer esto. Sí, absolutamente, Luis, puedo compartir el GPT. Todos los GPT que hago los puedo compartir. El ejercicio de la foto de un librero de la IA puede extraer los títulos. Puede extraer, sí, absolutamente, ¿eh? Sí. O sea, si puedo repetir el ejemplo, creo que me dices, ¿no? El del primero que hablábamos. Sí. El primero, en realidad, a ver, yo no sé si te referís, creo que te referís al de la foto de una librería. En realidad, la IA puede extraer información textual de cualquier imagen. Lo que yo les traté de mostrar, esto fue el día lunes, puntualmente, es que como teníamos una imagen muy compleja, con mucha cantidad de elementos, y con elementos incluso que no se llegaban a leer muy bien, lo que hice fue usar el modelo de agente. Aquí dentro de las herramientas tienen un modo que se llama modo agente, en donde la IA lo que hace cada vez que ejecutamos esa opción es abrirse como un ordenador propio, abrirse como una computadora propia, abre el documento o la imagen en este caso dentro de ese ordenador y tiene más herramientas para poder entender esa imagen. Empieza a desarrollar una herramienta que le permita amplificar la imagen o que le permita darle mayor nitidez al texto, puede empezar a hacer lupa y amplificar y a leer, puede ir buscando en internet la información como para complementar los datos que no encuentra, le dedica mucho más tiempo, creo que les había contado que le dedicó 20 o 30 minutos al resultado, pero llega a un resultado que es el que yo quiero. Bajo un proceso no tan potente, puede hacer el mismo trabajo, pero puede ser que no lo haga de forma tan exhaustiva. En definitiva, se trata del paradigma que estamos viviendo hoy, que tiene que ver con que la IA a más tiempo de cómputo le dedique, más herramientas le dedique, más resultados va a tener y más potente va a ser. Y es un poco la línea de camino hacia la que vamos. Vamos con este ejemplo que les va a gustar muchísimo. Voy a abrir aquí porque me va a servir para contarles 2 o 3 cosas de igual manera. Lo primero que les voy a contar es lo que hace a los proyectos. Recuerden que actualmente dentro de ChatGPT ustedes pueden ir abriendo diferentes diferentes chats, pueden crear GPTs y pueden crear proyectos. Los proyectos inicialmente podrían servir para ordenarnos la información, porque si no, recuerden que todos los chats van quedando aquí en el infinito. Entonces, cuando queremos organizar o guardar los chats de alguna manera, podemos irlos subiendo y acomodando y podemos crear como carpetas, si quieren, en donde podemos decir, por ejemplo, análisis de las ventas. Y el proyecto, en definitiva, termina siendo como una carpetita en la cual puedo ir guardando todos los chats que quisiera tener. Pero más allá de eso, el proyecto tiene varias cualidades más que lo hacen realmente una herramienta muy, muy interesante. La primera es, puedo alimentar al proyecto con archivos. Estos archivos van a estar como ahí pendientes en la memoria del proyecto para todas las conversaciones que hagamos con ChatGPT dentro de este proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí yo le estoy subiendo un CSV con datos de ventas de libros. Datos de ventas que es un CSV que tiene unas 10.000 filas de venta de libros y unas 27 columnas. Es un CSV muy duro, con mucha información de venta de libros digitales.
Y esta información, una vez que yo la subo aquí, va a quedar permanentemente a disposición del proyecto y todas las conversaciones que yo establezca con el proyecto. Si no me equivoco, que me hacían alguna pregunta parecida, aquí creo que por lo menos unos 20 documentos puedo subir. Aquí, cuando tocan el botoncito de los 3 puntitos, además, pueden añadir instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Bueno, sería como una suerte de prompt general que va a estar de alguna forma comandando todas las conversaciones que vamos a tener con la IA. Y esto puede ser útil en algunos casos, porque yo puedo decirle, aquí, perdón, ahí está, adopta el rol de un experto en análisis de mercado, ventas y datos, con especial foco en la industria del libro. Esto podría ser bastante más elaborado, pero entonces lo que yo ya tengo es un experto del mundo del libro y de los mercados y de los datos y un documento que tiene la información de ventas de un periodo. Y a partir de aquí le digo, analiza en profundidad toda la información y sugiere al menos 10 gráficas que podría realizar para visualizar y comprender mejor los resultados del periodo. Fíjense que voy a hacer algo muy curioso, que es usar un modelo viejito, el 4O. Simplemente para que vean un poco el contraste y la comparativa de usar un modelo más viejo. Es un modelo que tiene unos 3-4 meses. ¿Por qué a esta última instrucción no le diste rol, contexto y objetivo? Última instrucción, Fernando, a la de Whisper. No, a la de las 3 versiones. Bueno, podría haberle dado, no sé si un rol, no sé si hace falta. Ahí es donde ustedes tienen que ir como tomando manija y cintura y viendo cuándo necesitan incorporarle un elemento o no. En ese caso yo estaba necesitando que me diera un proceso, un procedimiento para entender cómo discernir el trabajo entre 3 manuscritos. Entonces, lo que sí sería importante es darle un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo con la respuesta que me va a dar? Le puedo pedir un formato de respuesta que me explique paso a paso qué es lo que tendría que hacer, que me elabore una tabla con todas las etapas de lo que tendría que hacer. Le podría decir que adopte más bien una mirada técnica en donde me explique paso a paso, usando las herramientas, cuál es el proceso que debería seguir. Ese tipo de indicaciones creo que sería lo más adecuado. No tienen que seguir a rajatablas siempre todos estos ingredientes. Al principio puede ser que sí, que les resulte más cómodo hacerlo, pero después van a ir teniendo naturalidad para entender cuándo vale y cuándo no. Ya tengo cargada la base de datos y he podido verificar su estructura. Te presento 10 gráficas que podría realizar. Y me dice, podría realizar un gráfico de barras con las tiendas con más unidades vendidas, un gráfico de línea con la evolución mensual, un mapa de calor de tienda por país, un gráfico de torta. Vamos a hacer este de aquí, que es uno de los más sencillos. Y entonces aquí yo le quiero mostrar 3 o 4 cosas diferentes. La primera, los proyectos, la posibilidad de organizar los chats y las conversaciones por proyectos. Ustedes pueden incluso venir aquí, elegir cualquiera de las conversaciones que han hecho en el pasado y moverla desde aquí. Creo que era en compartir. ¿O la tenía que mover? Esperen que ahí me quitó. No, compartir es para compartirlo y ya. Esperen que esto a veces van cambiando las cosas, ¿eh? Ahí está. Estaba muy lejos. Pero pueden arrastrarla y subirla y meterla dentro de una carpetita y que ya les quede esa conversación dentro de esta carpeta. Recuerden que en las carpetas o en estos proyectos ustedes pueden ir asociando archivos que van a quedar ahí permanentemente como parte de la conversación que van a tener con GPT. Pueden abrir varias conversaciones diferentes que siempre van a estar versando sobre estos datos y además pueden darle instrucciones sobre cómo quieren que se comporte este GPT y qué tipo de respuestas. Es muy práctico, realmente. Si, por ejemplo, lo que quieren es tener un espacio en el cual estar trabajando todo el tema de datos o todo el tema de estilos de trabajo o todo lo que tiene que ver tal vez con la relación con los colaboradores o con los contratos. Bueno, como definir un gran tema y sobre ese gran tema tener toda la información ahí, la pueden ir actualizando, modificando, cambiando, eliminando, agregando y poder establecer conversaciones con el modelo a partir de ahí. Y lo siguiente que les quiero mostrar es la capacidad que tiene la IA de
analizar la información, porque este es un CSV duro, con números, sin mucho más, entiende perfectamente de qué va la planilla, me ofrece gráficas que tienen mucho criterio y me permite hacer todo tipo de gráficos. Muchos de estos gráficos tienen algún nivel de interacción, no es un gran nivel de interacción, pero tienen algún nivel de interacción. Puedo descargarlos, puedo cambiarle los colores y puedo rápidamente hacer una gráfica de torta que me muestre cuáles son los países que más ventas tienen. Le puedo decir, dame las 5 principales conclusiones que surgen de la base de datos. En esta conversación puntual yo no le di la base de datos. Recuerden, nunca se la subí. Es parte del proyecto y todas las conversaciones que voy a ir abriendo son parte del proyecto. México lidera en facturación con un total de 9.000 euros. México fue el país con mayores ingresos. España es el país con más unidades vendidas. Amazon domina como canal de ventas. Los títulos más vendidos no siempre son los más rentables. Hay oportunidades en mercados de alto volumen y baja conversión económica. O sea, fíjense el análisis que me dio, las 5 conclusiones claves de una planilla que, insisto, tiene 10.000 filas, 27 columnas. Pudo cruzar todos los datos, pudo analizarlos y pudo darme este reporte. Y podemos irlo empoderando a la IA con más volumen de datos o con más criterios sobre qué tipo de análisis queremos que nos ofrezca. Pero tenemos una herramienta que tiene capacidad de analizar los datos y además tiene mucho conocimiento sobre distintos ámbitos del mundo económico, ¿no? Bien, siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo que es un ejemplazo, es un ejemplazo que con esto, díganme si no me gano un aplauso ahí en el chat o algo por el estilo, porque les va a encantar. Voy a ver primero la de Luis. Me llamó la atención lo que dices de cambiar de modelo. Me ha pasado últimamente que para algunas preguntas cambio a 4 porque veo menos robótica la respuesta. Bueno, Luis, esto da para una sesión de 90 minutos o más. Hay mucha discusión en las redes sobre esto. De hecho, OpenAI cuando presentó el GPT-5, presentó únicamente el GPT-5 y no había posibilidad alguna de usar ningún modelo anterior porque se suponía que era un modelo superador de todo lo anterior y hubo una cantidad de reclamos tan grande de los usuarios que se vieron obligados a dejar el modelo como opción. Este reclamo se basa en 2 cuestiones. La primera es que es un modelo, el 4 es un modelo bastante más adulador. La versión 5 en ocasiones nos va a pasar que nos dice que le falta información para una tarea, que la información que encuentra la encuentra un poco compleja y hay alguna otra cosa. Y entonces, o sea, no es una versión que nos va a decir todo el tiempo que sí y va a hacerlo aún no vea que el terreno es sólido. Lo cual tiene mucho más lógica, pero 4O es un modelo que se tira a la pileta siempre nos va a dar una respuesta, aún le parezca que las cosas no son demasiado claras, nos va a decir sí, perfecto, y nos hace la tarea, lo cual no sería lo mejor, pero nos sentimos más cómodos y es un poco lo que sucede. Lo segundo es que como es un modelo, el GPT-5, un modelo mucho más sofisticado, realmente es mucho más sofisticado, y desde mi punto de vista es muy superior al 4. Claro, en ocasiones es tan sofisticado que hay tareas cotidianas para las cuales no necesitamos tanta sofisticación. Entonces, yo les hice ahora el ejercicio porque si yo le pido al modelo 5 que me haga el mismo análisis de datos, que ahora si quieren lo puedo dejar haciendo, tal vez me da 5 datos o 5 conclusiones sobre esas ventas muy complejas, muy con índices y con matrices de datos. Y tal vez yo lo que quiero saber es cuál es la tienda que más vendió, en qué canal se están vendiendo más libros, cuál es el país que representa una mejor curva de crecimiento y no mucho más. No quiero que me haga una mega matriz en donde combine 5 variables y me haga un cálculo basado. Bueno, eso es lo que tiende a hacer el 5. Al ser más robusto, tiende a veces a complejizar el asunto por demás. Es un poco lo que ocurre y por eso a veces volvemos hacia el 3. Julieta, ¿esos gráficos tienen calidad de impresión? Son gráficos como imagen, PNG, son gráficos vectoriales. Vamos a meternos con el tema de cuando hablemos de imágenes, porque para mí, honestamente, en el punto en el que nos encontramos, el tema de la resolución ya no tiene mucho sentido. Es decir, la IA también nos da muchas herramientas para amplificar y magnificar mucho la resolución de las imágenes, con lo cual no es un problema que si GPT nos da una imagen y no es muy buena,
tengamos otra herramienta para mejorarla. Y eso lo vamos a ver en la sesión de imágenes. ¿Cómo arrastraste las conversaciones a un proyecto, Ana? No, a ver, vuelvo para aquí un segundo. Repaso, lo que tengo es la posibilidad de crear proyectos, puedo crear los proyectos que yo quiera, le puedo dar un nombre y un colorcito y no mucho más. Y dentro de este nombre puedo desde añadir archivos, subir los documentos o archivos que quiero que funcionen como base de datos para las conversaciones. Dentro de los 3 puntitos, añadir instrucciones, puedo darle un prompt general de quién quiero que sea, cuál es el objetivo de esta carpeta, qué tipo de respuestas espero que me dé. Y luego puedo ir generando todas las conversaciones que yo quiera. Genero una conversación. Voy a esperar que me responda para que me la... No era tan complicada. Eso es lo que a veces pasa con el syncing, ¿no? Que incluso con un hola se queda ahí dando vueltas. Fíjense que tengo la conversación como dentro de esta carpeta, que la puedo abrir y la puedo cerrar. Puedo generar otra conversación más. Y voy a ir teniendo como varias conversaciones. O puedo cualquier conversación anterior tomarla y arrastrarla aquí y tenerla acá adentro. Esto igual puede que lo hayan cambiado o porque lo podía hacer perfectamente. De hecho, tengo varias que están movidas así. Pues esto puede ser que lo hayan desactivado ahora, por lo que veo. Porque se podía arrastrar perfectamente y meter en una carpeta para irlas guardando en un lugar. Bueno, puede ser que no esté más disponible esa función. Pero un poco la esencia es esta, es poder organizar las conversaciones en una carpeta. Es una posible tarea. Y sobre todo como ordenar, ¿no? Yo lo pienso para que ustedes tengan todo lo financiero en una carpeta. Para que, la diferencia es, los GPTs es cuando necesitan hacer una tarea recurrentemente, la misma tarea en diferentes momentos, ¿no? Necesitan hacer textos accesibles para las imágenes. Entonces, generan un GPT que cada vez que ve una imagen, le genera el texto accesible para la imagen. O generan un GPT que pueda ver portadas y cada vez que le muestran una portada, les da una devolución de esa portada. Diferente es, tengo un proyecto que es todos los contratos que tengo de la editorial. Y lo que quiero es tener un asesor legal que pueda revisar todos los contratos que tengo compartidos y pueda encontrar fisuras, puntos en común o lo que fuera. Digo, este es un poco el concepto. Vuelvo a este ejemplo porque es un gran ejemplo. Gran ejemplo. ¿Se acuerdan? Notebook LM, Crimen y Castigo. Lo que tengo es el documento, el libro completo de Crimen y Castigo dentro de esta herramienta que vimos en la primera sesión, que es una enorme herramienta, una herramienta gratuita de Google en la cual yo puedo ir creando carpetas y subiendo documentos. Y tengo la capacidad, ¿se acuerdan? Voy a actualizar la pantalla porque no me cargó, ahí está. Tengo la capacidad de generar resúmenes en audio, resúmenes en video, informes y demás. Fíjense este ejemplo. Y les hago un pequeño preámbulo. A diferencia de lo que ocurre con otras herramientas como ChatGPT, Notebook LM tiene la capacidad tiene una ventana de contexto mayor, muy grande, y entonces tiene la capacidad no solamente de absorber más volumen de datos, sino también de generar, de tener una salida de contenido mucho más extenso. Este es como la ventana de contexto que yo les expliqué, ¿no? La capacidad que tiene el modelo de absorber en una misma conversación un volumen de información muy grande y de producir un volumen de información muy grande. Entonces, a partir de un prompt, que es un prompt que ahora les voy a mostrar qué fue lo que hice, lo que yo hice fue lo siguiente. Venirme aquí a informes. Dentro del primer elemento, que es el que me permite a mí escribir cualquier tipo de prompt, le incluí un prompt muy extenso que ahora se los voy a mostrar. Y lo dejé trabajando. Un trabajo que le debe haber demandado unos 5 minutos, que me genera un documento, que es este de aquí, que lo voy a copiar y me lo voy a llevar a Google Docs para que lo vean. Recuerden, les repaso. Lo que hice fue Crimen y Castigo, podría haber sido ese como podría haber sido cualquier libro, y un prompt muy puntual que ahora les voy a mostrar cuál es, y me devolvió este documento.
Este documento es un dossier completo de marketing y comunicación para este libro, que me dice lo siguiente. Primero, tengo un elevator, voy a ampliarlo un poquito por si lo quieren ver mejor, y voy a cerrar el sumario, ahí está. Un elevator pitch. Un brillante pero empobrecido estudiante comete un asesinato para probar una teoría filosófica que lo sitúa por encima de la moral convencional. Este acto, lejos de liberarlo, lo sumerge en un tormento psicológico de fiebre, paranoia y culpa. Público principal y secundario. ¿Quién es el público principal? Lectores de thrillers psicológicos y de ficción literaria. Lector secundario. Estudiantes universitarios, académicos, clubes de lectura. Propuesta de valor única. Ofrece la inmersión más visceral y completa en la mente de un asesino, no desde la perspectiva del misterio, sino del tormento interior. Perfil del lector. Y aquí me construye 3 buyers persona, 3 compradores potenciales del libro. El filósofo atormentado, me dice quién es, un joven de esta edad que busca este tipo de libros, que suele ver blogs de filosofía, podcasts y demás. La aficionada del thriller psicológico, el explorador de la condición humana. 2. Posicionamiento y mensajes claves. Nuestro posicionamiento no es el de una mera novela clásica, sino el del thriller psicológico fundacional. La estrategia de comunicación se centrará en su vigencia y en su asombrosa capacidad para interpelar al lector moderno. Variantes. Para el filósofo. Y si tuvieras el derecho a matar, para el fin del thriller. El castigo no es la cárcel, es el crimen mismo. Para el existencialista, la mente de un asesino en su propia celda. Argumento de venta principal. Y me dice cuáles son los argumentos de venta principal. Sinopsis. Una sinopsis de 250 palabras, una sinopsis de 150 palabras, una sinopsis de 100, una sinopsis de 50. Lo que les estoy mostrando es que con un solo prompt, generé todo este universo de piezas de comunicación a partir de haberle dado un libro. No es que me detuve en ir y venir con respuestas con ChatGPT. Un único prompt generó toda esta cantidad de información a partir del mismo libro. Bullets comerciales, un thriller psicológico pionero, un dilema moral atemporal, personajes inolvidables. Tengo copies para distintos canales. Me fue generando copies para Instagram, descripciones largas para las redes. Incluso, bueno, esto es para la web. Toda esta parte es para la ficha del libro en la web. Una guía de preguntas frecuentes sobre el libro. ¿Es una lectura difícil o filosófica? Si ya sé quién es el asesino, ¿mantiene el suspenso? ¿Qué traducción es esta y por qué es recomendable? Aquí me da algunos asuntos para la campaña de email marketing. Me da, hay una parte que es brillante. Bueno, el mail para los distribuidores. Nos complace presentar la nueva edición de Crimen y Castigo, una obra que trasciende la categoría de clásico para consolidarse con un bestseller esencial. El texto para prensa, publicado originalmente en 1866, la historia de un estudiante que comete un asesinato trasciende su tiempo para hablar directamente a las ansiedades del mundo moderno. Todo esto, una pieza de 20 páginas de contenido, de piezas de comunicación en un prompt, dejando a la máquina trabajar durante 5 o 10 minutos en base a un texto completo. ¿Es perfecto? ¿Podemos copiar y pegar? No, obviamente que no, pero fíjense el nivel de trabajo que nos ahorra, ¿no? Incluso le pedí que me arme una guía de lectura de preguntas para el debate, para clubes de lectura, que yo ya podría darle a los clubes de lectura o a todos los espacios en donde se difunda o se discuta el libro, una guía con preguntas para trabajar y para debatir. Este prompt, se los quiero mostrar, es este de aquí, me lo voy a copiar y pegar. En realidad no es literalmente este, porque yo después le hice algún pequeño ajuste. Lo reduje en realidad, más que ajuste. Ahora les voy a mostrar, ahí está. Lo voy a dejar también en el chat, en el canal. Pero aquí lo que le indico es quién es el rol, quién quiero que lo haga, cuál es el objetivo, que me haga este dossier. Le digo acá un poco el libro que le voy a entregar y después está el análisis del mercado, qué es lo que quiero, que me arme el perfil del lector, que me diga cuál es el posicionamiento de los mensajes claves. Todo lo que vieron es un pedido punto por punto. Importante, cuanto menos cosas le pedimos a la IA, más profundo va a ser su desarrollo. Esto siempre es así, porque en definitiva hay una capacidad de cómputo de la IA. Y esto sirve incluso para ChatGPT. Si ustedes dentro de un prompt en ChatGPT le piden 70 cosas,
Bueno, lo que va a hacer es cumplir un poquitito con cada una. Si le pido una sola, le va a dedicar el mismo tiempo de cómputo a esa, la misma extensión o la mayor extensión posible a esa, y el resultado va a ser mucho más rico. Por eso muchas veces conviene partir o parcializar las tareas, ¿no? En 2 o 3 e ir profundizando poco a poco. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les decía de el cuestionario, ¿no? El generador de cuestionarios. Bueno, ¿qué quiero? Primero, que me diga qué capítulos tiene el libro. Segundo, qué tipo de preguntas puede generar. Tercero, que me genere las preguntas. Partir las tareas, darle más profundidad y más capacidad de cómputo a cada tarea, da mejores resultados. Pero aún así, la ventana de contexto de Gemini es tan grande que podemos pedirle que nos genere un documento de 20 páginas. A lo que voy es, el documento va a tener 15 o 20 páginas igual. Si yo le pediría 5 cosas, le va a poder dar más desarrollo que si le pido así. Vamos con... Esto me parece que me lo voy a guardar para la siguiente y voy a ir a lo que quiero sí contarles mucho, que es lo del mundo open source, del mundo de trabajar como en un entorno completamente seguro y privado. Esto no es el MStudio. Y voy a abrir también, ya que vamos a ver. Bueno, quiero, a ver, primero, muy rapidito. Vamos a ver esto. Que es el tema de los precios. Los precios es simplemente como para que todos tengan una idea. Esto va cambiando obviamente todo el tiempo, pero para que tengan una idea. Estos precios, estos esquemas de precios los van a encontrar en prácticamente todos los modelos de lenguaje, Gemini o el que fuera. Tenemos siempre la posibilidad de usar los modelos de lenguaje gratis. Prácticamente todas las tecnologías de IA están en una versión gratuita, con lo cual pueden hacer lo que hicimos el miércoles pasado, ¿no? De probar un prompt en 4 o 5 IAs, ver cuál nos da mejor resultado y ya. Pero yo aconsejo tener alguna de estas paga para poder aprovechar todo el potencial de la herramienta. Entonces, ¿qué es lo que nos suma tener el modelo pago, el modelo de 20 euros al mes, 20, 23 euros al mes? Bueno, tenemos el modo de video y la posibilidad de trabajar con video sin ningún tipo de límite. En general, en el modelo gratuito tenemos ciertos límites con respecto a la cantidad de conversaciones que tenemos en el día, incluso la cantidad de conversaciones con razonamiento que podemos tener en el día. Tenemos lo que es la investigación en profundidad, que ya lo vimos en la primera sesión, que para mí es una de las herramientas más potentes. La posibilidad de crear y personalizar GPTs. Codex, que es un tema que tiene que ver con programación, lo vamos a ver en el último encuentro. Esto es lo que nos ofrece en el modelo de 20. Luego está el modelo de 230 euros al mes, que lo más importante aquí tiene que ver con tener una absoluta ilimitez para generar imágenes o para generar conversaciones. Nunca la IA nos va a decir que está sin capacidad para poder darnos una respuesta. Nos da un modelo que es el razonamiento pro, que es el que le dedica todavía más cantidad de cómputo a una tarea. La verdad es que llega a un nivel que tiene sentido si necesitamos hacer ciencia, si necesitamos hacer investigaciones muy profundas, si necesitamos trabajar en temas muy complejos. Si no, para la mayoría de los mortales y la mayoría del día a día no tiene sentido. La ventana de contexto y la ventana de memoria se aumenta, con lo cual el modelo sabe más sobre nosotros. Y especialmente lo que tenemos es la capacidad de usar el modelo de generación de videos prácticamente sin límite, con lo cual cuando lo que nos interesa es generar piezas en video, que vamos a ver un poquito de esto también. En el camino de 20 euros se nos queda muy corto, muy rápidamente nos quedamos cortos de posibilidades y aquí no tenemos ningún tipo de límite. Y luego tenemos el modelo empresa, que también casi todos los modelos de IA tienen algún modelo empresa, que es importante por dos cosas. Aquí lo que ven de 30 euros es 30 euros por cada cuenta y cada persona que trabaja dentro de la empresa. ¿Qué es lo que nos suma? La posibilidad de que varias personas compartan lo que están haciendo y de tener como espacios compartidos de trabajo, entonces empezar a colaborar en equipos. Y lo otro que nos importa a nosotros es todo esto que tiene que ver aquí, que un poco acá respondo también a lo que preguntabas Laura y preguntaron varios más, que es el tema de la privacidad y la seguridad. En este plan empresa, en este plan de 30 euros por mes, es donde OpenAI nos garantiza estar cumpliendo con todos los marcos de privacidad en cuanto a la información que nosotros le estamos subiendo a la IA. Insisto, es una empresa que hace 3 años atrás no le importó demasiado, tomó toda la información del mundo,
aún tenga propiedad intelectual o no, y alimentó sus modelos sin pedir ningún tipo de autorización. Con lo cual, esto que está haciendo ahora es, en principio, es para bien y es para futuro y es para ir marcando un terreno de que las cosas las va a hacer bien, pero no significa que no es una empresa que la ha hecho mal en el pasado, no nos da las garantías plenas de que no pueda hacerlo mal en el futuro, ¿no? Pero nos da cifrado en las comunicaciones, o sea, este es el plan que nos da seguridad y nos da la capacidad de poder trabajar compartido con los contenidos. Gracias, Antonella, gracias. Voy ahora sí con cómo hacemos para trabajar con total privacidad con la inteligencia artificial. La manera de hacer esto es con lo que se denominan los modelos open source. Lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible para quien les parezca muy ajeno esto, pero básicamente todo el mundo de la tecnología, desde que los ordenadores son ordenadores, se divide entre el universo privado y el universo open source. Que no necesariamente significa que el open source sea público, pero es como otro concepto. El universo privado es cuando tenemos una empresa que desarrolla una tecnología y no le da acceso a nadie a esa tecnología. Nos vende un producto, nos vende un servicio, pero nadie puede tener acceso a esa tecnología. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Apple. Apple y todo su universo de dispositivos y sistemas. Han desarrollado un universo maravilloso, pero que solamente conoce, quien conoce el interior, quien conoce intrínsecamente cómo funcionan sus sistemas operativos, sus aplicaciones, son solamente ellos y nadie más que ellos. Y tienen todo completamente, obviamente, formalizado por términos legales y demás. Nadie podría saber cómo funciona un sistema operativo de Mac por dentro o un dispositivo, ni tampoco crear desde esa base algo diferente, ¿no? Podría tratar de imitarlo, pero nadie podría crearlo. Este es un poco el universo de lo privado. ¿Lo privado qué es? GPT, OpenAI. A ver, ChatGPT. Ahora vamos a ver que ChatGPT también tiene sus versiones open source. Pero ChatGPT como tal tiene un modelo por detrás que es GPT. Nadie tiene acceso a ese modelo como tal. Nadie puede desarrollar una variante. Y todo el tiempo, cada vez que queremos hacer algo con ChatGPT, lo que hacemos es trabajar con la empresa, subirle nuestros documentos a la empresa, hacerle preguntas a la empresa nos da un servicio a partir de usar esa tecnología. Así como está ChatGPT, está Gemini, que también va hacia la misma lógica. Pero en paralelo al desarrollo de estos modelos, hay todo un universo de modelos de inteligencia artificial que son open source. ¿Qué significa que son open source? Significa que la tecnología está completamente abierta, que desarrollan, hacen lo mismo, entrenan a un modelo de inteligencia artificial, le enseñan para que el modelo aprenda a hacer determinadas cosas, pero después, cuando logran tener ese producto, lo liberan por completo. Lo liberan significa, es gratuito, no siempre el open source como filosofía es gratuita, pero generalmente tiende a ser gratuito. Y además de ser gratuito, el modelo se puede descargar, se puede utilizar en donde nosotros querramos, con lo cual lo podemos utilizar en nuestro ordenador sin tener siquiera conexión a internet. Y además, esto obviamente ya sí requiere de skills, de ciertos conocimientos técnicos. Podemos modificar ese modelo, personalizarlo, ajustarlo y parametrizarlo para que cumpla otra tarea diferente a la que fue pensada originalmente. Esta es un poco la lógica del open source. Es poder tener modelos de inteligencia artificial que sean gratuitos y que sean totalmente privados. Quiero mostrarles, antes de entrar con la explicación, que ya vamos, les voy a mostrar esto. Este enlace que se los voy a compartir luego. Esta es una web que se ocupa de estar ponderando y valorando todos los modelos de inteligencia artificial que van surgiendo, bajo diferentes parámetros, bajo diferentes benchmarks, con diferentes estándares, pero aquí tenemos prácticamente todos los modelos que están hoy en una seria competencia, y dentro de esto tenemos modelos privados, GPT, Cloud, Grok, que es el de Elon Musk, Gemini, que es el de Google, y tenemos modelos que son open source. Por ejemplo, DeepSeek, lo habremos escuchado de inicio de año, este modelo de China. Tenemos el modelo Llama, que es un modelo de la empresa Meta, la empresa de Facebook e Instagram, el modelo de inteligencia artificial al que ellos apostaron en su modelo open source. Tenemos el modelo que está por acá, Llama. Tenemos Qwen, que es un muy buen modelo, este que está aquí, que es con QU, que es el modelo de la empresa Alibaba. También está hecho open source. Y
tanto Google como OpenAI han desarrollado también variantes de sus modelos open source. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, venimos aquí, hay dos alternativas que les voy a contar. Una alternativa es esta que se denomina LM Studio. Todos estos enlaces yo se los voy a compartir junto con la sesión, pero los voy dejando ahí en el chat. Esto es una aplicación que se descargan, la instalan, de verdad no hay que hacer nada, es clic, clic, descargar, clic, clic, instalar, clic, clic, abrir, no hay que hacer más nada. Pueden probar con esta, y la otra que me gusta mucho también se llama Oyama, que es esta de aquí. Oyama las dos son gratuitas y no hay más que hacer que esto. Oyama es más sencilla, es más simple, pero también por ser más simple es un poquito menos potente, es un poquito menos personalizable, pero está muy bien, la verdad, Oyama está realmente muy bien y es muy, muy fácil. Les diría, si son lo menos tecnológico en cuanto a su relación propia de cada uno de ustedes con el software y con la tecnología, pueden empezar usando Oyama y dejar para probar después el M Studio. La instalan, la abren, la ejecutan. Yo les voy a mostrar primero Oyama. Me voy a salir de aquí y voy a abrir aquí. Y fíjense lo que tengo. Tengo una aplicación muy sencilla que se parece mucho a ChatGPT, en donde tengo aquí un desplegable y en este desplegable aparecen muchos modelos de inteligencia artificial. Está DeepSeek, está Gemma con doble M, que es el modelo de Google, está Qwen, que es el que les contaba antes también, que viene de China, y están estos modelos, que es el GPT-OSS, que es el modelo de OpenAI Open Source. Todos estos modelos son completamente gratuitos. Lo que hacen es tocan el modelo y lo descargan. Cuando lo tocan lo van a descargar en el ordenador y lo van a ejecutar desde el propio ordenador. Ventaja, totalmente privado. Voy a dejar corriendo un prompt mientras hablo y les comento. Voy a dejar corriendo este prompt de aquí, a ver. Este que estábamos viendo antes de... Esperen, vamos a hacer así. Ahí está. Y se lo voy a dejar a DeepSeek. No, perdonen que este DeepSeek no lo tengo. Ven que ahí lo va a empezar a bajar. Como no lo tengo, lo va a empezar a bajar. Es que DeepSeek yo no lo había bajado en este. Denme un segundo, ¿eh? Si no me voy a ir a el M Studio, que es el que más uso. Ahí está. Este Gemma 3.4 era el que tenía. Entonces, le dejo el prompt y me va a dar la respuesta tal cual todas las herramientas que hemos visto, pero la estoy viendo desde el propio ordenador, desde mi propio equipo. Esto no tiene conexión a internet, o podría no tener conexión a internet, lo podría estar haciendo en un avión. Nada de lo que converse aquí va a salir a ningún lado, nadie va a ver nada de lo que estoy haciendo aquí, es yo en mi ordenador. Entonces, la ventaja es gratuito, podemos hacer todos los usos que querramos del modelo, podemos tener respuestas totalmente privadas y seguras. Las capacidades siempre, o por lo menos hasta ahora, en los modelos open source están con un atraso de unos 3 o 4 meses, con lo cual tampoco es tan grave. Es decir, el mejor modelo de inteligencia artificial open source tiene las capacidades que tenía ChatGPT hace 3 o 4 meses atrás. El modelo que GPT, que OpenAI nos ofrece en forma gratuita y en forma open source, es ChatGPT de febrero, marzo de este año. Esa es la distancia temporal que tenemos. No tenemos el último modelo, no tenemos el más capaz, no tenemos el más potente, pero tenemos uno tremendamente potente que en marzo nos parecía espectacular. El problema o la limitación que podemos tener tiene que ver con qué tan rápido y qué tan potente sea nuestro ordenador. Si tienen ordenadores muy, 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 muy económicos, sí, no lo van a poder ejecutar o les va a resultar muy lento. Yo después en la sesión les voy a dar como la parte más técnica de qué es lo que necesitan, pero en principio un ordenador que esté en la gama de los $1.000, $1.100 o por ahí. Esto lo estoy ejecutando ahora con una MacBook Pro. En esa gama, digamos, no los equipos extremadamente más caros, pero tampoco en los más económicos, se ejecuta de una forma bastante fluida. Si queremos modelos con razonamiento,
probablemente necesitemos un poco más que eso, si queremos modelos con razonamiento. Claro, ustedes también lo que pueden hacer, esto depende un poco de la dimensión o la magnitud de la empresa, pero también pueden hacer es tener un servidor, esto ya implica sí, que alguien los asesore, que alguien los asista, pero tener un servidor, invertir 1.500 euros, 2.000 euros o algo por el estilo, tener un servidor ahí montado, con una buena tecnología pensada para ejecutar modelos de inteligencia artificial y que todas las personas de la empresa interactúen contra ese servidor. Y saber que tienen un entorno privado en el cual pueden generar conversaciones, pueden subir archivos, pueden generar imágenes o pueden hacer lo que quieran. Esto es totalmente posible a día de hoy. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no ingreso a un chat GPT y ya todo funciona. Tengo que montar un servidor, probablemente tenga que mantenerlo o actualizarlo cada cierto periodo de tiempo. No tengo costo de software, puedo hacer todo lo que quiera, es totalmente privado. Es un poco ahí la balanza, ¿no? Pero tengo una respuesta que es totalmente correcta. Yo aquí lo que le pedí es, el caso, ¿se acuerdan de la unificación de manuscritos? Bueno, fase de análisis, fase de integración, sistema de organización y control, me da un poco las ventajas. Les muestro un segundito cómo funciona LM Studio. Esto suele consumir bastantes recursos del equipo, con lo cual cuando no lo estén usando hay que apagarlo, pero cuando tienen tareas privadas, con información sensible, con manuscritos, digo, aquí hay una salvedad que es, bueno, puede ser que la agencia literaria o puede ser que el autor les diga no quiero que usen inteligencia artificial para nada, y esto entra del para nada, pero ustedes pueden estar tranquilos de que no le están compartiendo la información a ninguna empresa. Ese es el punto y la esencia de todo esto. Quiero mostrarles aquí LM Studio. Que LM Studio, me voy a abrir aquí, voy a abrirme una conversación nueva. Tengo que ejecutar primero el modelo. Lo que tiene es que tiene varios parámetros que se ven aquí a la derecha, en donde podemos configurar un poco más cómo funciona la inteligencia artificial, parametrizarla un poco mejor. Bueno, esto implica tener un poco más de conocimiento, por eso es una herramienta un poco más robusta que lo que eso llama, es un poco más compleja que lo que eso llama, pero es más potente y es más flexible en lo que podemos hacer. Pero la esencia es la misma, es una herramienta que nos permite ejecutar modelos de inteligencia artificial. Modelos de inteligencia artificial que son gratuitos, que podemos descargar de internet y instalar en nuestro ordenador o instalar en un servidor y que haya muchas personas que lo usen como usan ChatGPT. Entonces, fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a abrir una conversación nueva. Aquí estoy usando DeepSeek. Y aquí, como último, van a ver lo que es el razonamiento real. Vaya, el usuario está enfrentando un dilema común en entornos de colaboración, cómo manejar múltiples versiones de un mismo documento. Parece ser un investigador o escritor que ha trabajado en diferentes revisiones. El problema principal aquí es falta de control. Este es el verdadero razonamiento del modelo de inteligencia artificial. No lo que vemos con GPT, que en donde internamente pasa lo mismo, pero nos muestra como una versión como más capada, como más simplificada, como no nos muestra verdaderamente qué es lo que está haciendo el modelo. Pero aquí fíjense lo que es razonar desde el punto de vista de lo que es una inteligencia artificial. Es concatenar ideas, concatenar textos para poder llegar a una mejor resolución, ¿no? El usuario escribió en español, así que debemos responderlo igualmente. Parece alguien con formación académica tradicional. Se está sacando conclusiones de quién soy yo en función del prompt que le acabo de dar y me da la respuesta. Aquí estoy corriendo un modelo en mi ordenador en forma totalmente gratuita que tiene razonamiento, que es DeepSeek, que es el mismo DeepSeek que salió hace principio de año y que generó tanta tromba. Bueno, es ese modelo. ¿Son compatibles, Michelle, con Mac? Sí, sí, de hecho lo que te estoy mostrando con Mac, pero con Mac o Windows da un poco igual. Cuando queremos modelos más complejos, modelos de generación de imágenes, modelos de generación de video, es probable que haya sistemas bajo Windows que sean más potentes que los que hay para el universo Mac por ahora. Sí, exactamente, Laura. Para todo esto, para base de datos, yo aquí le podría dar la base de datos de todos mis clientes y es lo mismo que tener el Excel en mi ordenador. Estamos hablando del mismo nivel de seguridad o estando usándolo con un CRM. Digo, estamos en la misma órbita de
de seguridad. Ricardo, el prompt de crimen y castigo se los voy a dejar, porque es muy largo, se los voy a dejar junto con la sesión para que lo copien y usen o modifiquen, pero en definitiva la esencia es, pueden tener un prompt en donde le den muchas tareas. Quiero que me generes 5 textos, 5 adaptaciones, 5 guiones, 20, lo que quieran, usando una herramienta como Notebook LM, que tiene una ventana de contexto muy, muy grande para hacerlo. ¿Cómo subís el archivo LM? ¿Qué base de datos usa? ¿Se puede apuntar a sitios? Pedro, no a partir de un LM Studio. Sí se puede integrar inteligencia artificial, esto lo vamos a ver un poquito en los próximos encuentros, a una web o a donde quieran. Sí, definitivamente. Pero esto que les estoy mostrando tiene que ver con usar un modelo como ChatGPT en el propio ordenador. No estoy hablando de integrar el modelo con una web o con una base de datos, que es otro escenario. ¿Y cómo subís el archivo, Tamara? Yo puedo arrastrar aquí lo que quiera, O sea, esto es igual que si te referís a eso, tengo aquí un botón de adjuntar y puedo subir los archivos que quiera. Así que si te referís a eso, sin problema. Si te referís a descargar un modelo, bueno, fíjense que yo aquí lo que hago es, por ejemplo, les decía, los Qwen son muy buenos. Yo puedo... Primero voy a salir de aquí. Que no me está buscando aquí, me está buscando nada más que en los modelos míos. Acá voy a ir. Ahí está. O por ejemplo, los llama. Todos los llama son los de Meta. Los de la misma empresa de Mark Zuckerberg, Instagram, Facebook. Y aquí los tengo. Y digo, aquí van a ver que hay muchas versiones. Esto es lo que puede complejizar un poco el asunto y por eso Oyama lo van a encontrar más simplificado porque van a encontrar menos modelos, más validados. Pero aquí si quieren como una orientación, van a ver un número que es la cantidad de descargas que tuvo ese modelo y lo pueden incluso ordenar por cantidad de descargas. Con lo cual eso les da un parámetro de que es un modelo que están descargando mucho y que lo están usando mucho y les da un parámetro de criterio de que funciona. ¿Cuándo vamos a ver el tema de las imágenes? Jessica, el lunes, perdón, que le haya dado más extensión a esto, me parecía que valía la pena, pero el lunes ya nos metemos en eso. ¿Cómo se deletrea? Oyama, sí, Oyama. Sí, que viene de él, es un juego de palabras con el LLM, ¿no? Con los modelos de lenguaje. ¿Se pueden crear agentes? Sí, es un poco más complejo, pero sí se puede crear. No sería la herramienta igual para crear agentes, y LM Studio es esta otra. 2 herramientas gratuitas. De verdad la instalación es una soncería. Es doble clic, se instala y ya, no hay que hacer nada. Después tienen que elegir el modelo, descargarlo, ver que sea un modelo que se ejecute de acorde al ordenador que tienen. Pero no van a tener mayores problemas. Si no, me escriben. ¿Tienen mucho para jugar para el fin de semana? No quiero molestarlos más, que ya aquí se hizo súper tarde. El lunes, sí o sí, ahí sí ya empezamos con todo lo que es generación de imágenes. Espero que les haya sido útil la sesión. Magalí, ¿proyectos? Sí, proyectos o cosas parecidas a GPT. Depende un poco del modelo, pero sí, se pueden hacer cosas así. Nos vemos el día lunes. Espero que les haya sido útil. En un ratito más van a tener la sesión y toda la minuta completa con todos los enlaces y todos los GPTs y todo. De verdad, empiecen a usarlo, ténganlo ahí a día, más allá de todos los cuestionamientos que podemos tener con la tecnología, que los tenemos y muchos, pero a nivel productividad es demasiada la ventaja que nos incorpora y no pueden dejar de tenerlo. Muchas gracias a todos por la sesión. Si quieren, los dejo con un poquito más de música para cerrar el fin de semana. Y fíjense, Vengo aquí, voy a crear. No le voy a decir más nada que... no le voy a decir más nada que Pop Dance. Fíjense lo que tarda... no estoy compartiendo pantalla. Estoy haciendo algo divertido sin compartir pantalla.
Fíjense lo que tarda en crearme una canción. Buen fin de semana a todos. locura, la inteligencia artificial. Qué locura, la inteligencia artificial. Qué locura, la inteligencia artificial.